dicen, por ejemplo, que Alonso había hecho la curva con una frenada 100 metros antes o con una levantada 100 metros antes de la vuelta previa, pero eso es igual, es que esos datos me parecen una absoluta ridiculez. Yo creo que se despista y pierde el coche, pero me parece como muy extraño todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hizo a los comisarios tomar esta decisión también es una... Vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, con esa investigación sobre la sanción a Fernando Alonso, ¿no? Un poco lo que hemos hecho es eso, es una investigación en la que vamos a intentar dar una explicación de por qué sancionan a Fernando Alonso, en base a qué exactamente. Es, ya digo, una investigación, es un reportaje especial, es una sección especial, como lo queráis llamar, que vamos a hacer con pruebas, con entrevistas a pilotos, con miembros federativos profesionales, para poner todo encima de la mesa y que al final vosotros intentéis sacar vuestras propias conclusiones, y yo mismo también intento sacar mis propias conclusiones de una sanción y de una situación que ha sido un poco extraña y que está generando muchísima polémica dentro de la Fórmula 1. Lo primero de todo es hablar obviamente de los hechos, ¿no? Os lo voy a pinchar en pantalla. Vamos a explicar primero qué es lo que pasó exactamente y a partir de ahí vamos a empezar a analizar y luego, por supuesto, vamos a contar también pues con las entrevistas que hemos estado haciendo para esta recopilación. Vamos a tener a Dani Juncadella y vamos a tener también a Joaquín Verdegay. Dani Juncadella, ya sabéis, piloto profesional. Joaquín Verdegay, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Automovilismo, y además también estuvo en la Federación Internacional de Automovilismo. Me pongo yo por aquí por pantalla y, si queréis, empezamos analizando lo que todos hemos visto y lo que todos sabemos, ¿no? Que es la telemetría, la onboard, lo que pasó en la pista. Esta es la onboard de la vuelta 57 en la que se produce el hecho. Fernando Alonso, aquí le vemos que se está aproximando a la curva número 6, decelera, frena en un momento dado, vuelve a acelerar otra vez y luego ya inicia la maniobra de deceleración para encarar la curva. Como resultado de toda esta maniobra, George Russell se pega mucho a la parte trasera de Fernando Alonso, acaba perdiendo el coche y acaba teniendo un accidente. Estas dos fotos de aquí son las telemetrías de la vuelta número 56, esta que veis es la vuelta 56 de carrera, y os voy a poner ahora la vuelta 57, y aquí vemos el diferencial de la velocidad que hay entre Russell, que venía muy rápido, y Alonso, que ya se estaba quedando sin velocidad en la aproximación de la curva número 6. Esto, como digo, es vuelta 56, la anterior al accidente, y esta de aquí es la telemetría de la vuelta 57, donde vemos obviamente que hay una bajada todavía más acusada de la velocidad por parte de Fernando Alonso en relación a la vuelta anterior, con estos diferentes toques del acelerador y del freno que realiza el piloto asturiano. Entonces, ¿qué es lo que dice el comunicado de la Federación Internacional de Automovilismo? Este es el comunicado completo con la explicación de cuál es la maniobra por la que se investiga a Fernando Alonso y George Russell, y aquí el comunicado con la explicación de cuál es la sanción y por qué que se le aplica a Fernando Alonso. Lo tenéis todos público, no me quiero tampoco enrollar mucho leyéndolo completo, simplemente voy a hacer un resumen de la acusación por la que se investiga a Fernando Alonso, que es que levanta unos 100 metros antes, que en la vuelta anterior roza el freno, aunque dice la propia FIA que la diferencia de velocidad que crea el roce del freno es tan mínima que no se puede apenas percibir, y lo que crea sí es una diferencia inusual de velocidad considerable, una diferencia considerable e inusual de velocidad entre los dos coches en la aproximación a esa curva. En opinión de los comisarios, la decisión esa es tomada por parte de Fernando Alonso y lo consideran como conducción potencialmente agresiva. Y la sanción que le cae a Fernando Alonso, sabiendo que la sanción base es de 10 segundos esta temporada en lugar de 5, es, más allá de esos 10 segundos, un drive-thru. ¿Cómo se produce? En las tres últimas vueltas, de hecho en la penúltima vuelta de carrera, ese drive-thru no se puede servir y por tanto se convierte automáticamente en una penalización de 20 segundos a Fernando Alonso, donde además le penalizan con 3 puntos en la licencia. El drive-thru entra porque hay un agravante y cree la FIA que el agravante es que la decisión Alonso la toma conscientemente, la de decelerar en ese punto en lugar de ser un error. Y a Fernando Alonso le penalizan porque incurre en una ruptura o en un incumplimiento del artículo 33.4 del Código Deportivo de la Fórmula 1, del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Nos vamos al Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, buscamos el punto 33.4 y lo que reza este punto es lo que tenéis aquí en pantalla, es que en ningún momento un coche debe conducirse de forma innecesariamente lenta, errática o de forma que pueda ser considerada potencialmente peligrosa para otros pilotos o para cualquier otra persona. Quiero que nos quedemos con estas tres definiciones porque al final es por lo que se acusa a Fernando Alonso y en base a lo que se penaliza, por una conducción innecesariamente lenta, errática o potencialmente peligrosa, o de forma que pueda considerarse potencialmente peligrosa para cualquier otro piloto o para cualquier otra persona. Entonces, claro, esa es la sanción que se le aplica a Fernando Alonso y tú empiezas a ver los antecedentes.
Conducción de forma innecesariamente lenta, errática o de cualquier forma que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o cualquier otra persona. Hablando ya en el caso extremo de un brake testing, por ejemplo. Y yo pienso, por ejemplo, que una conducción potencialmente peligrosa, como recoge ahí el reglamento, disculpas, es la conducción que hace Max Verstappen con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Arabia Saudí del año 2021. Un brake testing. Esto es una conducción potencialmente peligrosa. Aquí la sanción a Verstappen es de 10 segundos y 2 puntos en el carné. A Fernando le meten 20 segundos y 3 puntos. Una conducción errática. Puede ser el juego de DRS que hacen Max Verstappen y Charles Leclerc en el Gran Premio de Arabia Saudí. Vosotros me diréis, oye, pero es que aquí no acaba en accidente. Ya, pero porque ninguno de los dos se toca. Alonso y Russell tampoco se tocan. Es Russell el que pierde solo el coche. Pero esto es una conducción errática. Están frenando mucho más de lo necesario en un punto muy diferente al de la vuelta anterior para ninguno de los dos darse DRS a la aproximación de esa curva. Lo mismo que hace, por ejemplo, Fernando Alonso también en el Gran Premio de Canadá del año 2013, donde, igual que en el Gran Premio de Arabia Saudí del 22, tampoco hay ningún tipo de sanción. Conducción innecesariamente lenta, que es el tercer precepto que contempla ese reglamento, ese artículo 33.4 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, de las leyes deportivas de Fórmula 1. Conducción innecesariamente lenta, como lo que hace Lewis Hamilton en el año 2016 en Abu Dhabi, para intentar que el grupo se apelotone lo máximo posible y que Nico Rosberg pierda el campeonato del mundo, sin sanción para Hamilton. O como la conducción se puede considerar innecesariamente lenta, que hace Sergio Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi del año 2021, para que Lewis Hamilton pierda tiempo y se le acerque Max Verstappen por detrás. Un movimiento, una maniobra que también se queda sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de sanción por parte de la Federación Internacional de Automovilismo. Entonces eso, como digo, son los preceptos, eso es la regulación de la FIA, esos son los precedentes que tenemos. Nosotros podemos estar o no podemos estar de acuerdo con la sanción que se aplica, nosotros podemos decir, pues yo opino que, yo opino tal. Yo no quería que esto fuera una sección o una investigación que se basara en solamente opino de, o más allá de la opinión de cada uno, no quería que esa fuera la opinión que prevaleciera. Entonces lo que he hecho esta mañana ha sido hablar con un piloto profesional, con un piloto que tiene experiencia corriendo en muchísimos coches diferentes, en muchísimos campeonatos diferentes, y por ejemplo, un piloto que ha estado en Fórmula 1 con el equipo Force India. Era una Fórmula 1 muy diferente, obviamente, era la Fórmula 1 del año 2014, pero estoy hablando de Dani Juncadella, que creo que es una persona con suficiente autoridad como para explicarnos desde la perspectiva del piloto qué es lo que ocurrió en ese Gran Premio de Australia. Os voy a poner la entrevista, ¿vale? Esto es un pregrabado, es una entrevista de unos 20 minutos aproximadamente. Voy a estar yo por detrás, no os abandono, voy a estar con vosotros, ¿vale? Pero quiero que escuchéis bien lo que dice Dani, lo que piensa Juncadella, las reflexiones que aporta. Yo voy a estar, ya digo, no voy a aparecer en pantalla, pero voy a estar con el micro abierta para ir para ir apuntando cositas, pero aquí tenéis la primera de las dos entrevistas que hemos hecho para esclarecer esta situación, ya digo, con Dani Juncadella. Os dejo con lo que hemos estado hablando, con lo que nos ha estado contando Dani esta mañana. Dani Juncadella, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por atender nuestra llamada, porque sé que te he pillado en el peor momento casi. Te veo con el mono puesto y te veo en un motorhome. Imagino que estás haciendo algún test, ¿no? Estás probando algún coche. Sí, tenemos un test aquí en Spa de cara al WEC, que la carrera es aquí un mes y medio. Y nada, sí, la verdad es que estoy todo el día dando vueltas por ahí, haciendo test aquí y allá. Pero bueno, así es más auténtico. Le pilla haciendo hablaremos un poquito del WEC también y de todo el año que tienes debutando además con Corvette. Pero te llamábamos, Dani, obviamente porque como piloto, con la experiencia que tienes, pues nos interesa mucho que nos intentes esclarecer un poco, que nos ayudes a entender qué es lo que ha pasado con ese incidente de Alonso y Russell y luego sobre todo la sanción posterior que a mucha gente le ha dejado un poco perpleja. No sé si a ti también. La primera pregunta yo creo que es sencilla. ¿Tú ves justa la sanción que se le ha aplicado a Fernando Alonso? Mira, al final yo no puedo juzgar lo que es justo o no, o sea, no es decisión mía y tampoco creo que mi opinión sea... O sea, al final habrá un millón de opiniones, ¿sabes? Creo que para eso están los reglamentos y cuando se aplica un reglamento y se aplica unas condiciones o lo que sea, pues hay ciertas cosas que están escritas de una manera que sí, que si aplicamos al pie de la letra, pues luego hay sanciones como la que tuvo Fernando, entiendo. El problema para mí nace cuando no se aplica el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, ya que haya penalizaciones o situaciones así cuando por incidentes en los que coche que está detrás tuyo en la frenada, o
sea, no es aquello que digas, no, es que le he hecho un break test a la salida de la curva acelerando a fondo y obviamente ha sido una guarrada de campeonato. No, es que es, no sé, frenando antes, levantando antes en una situación. Estoy totalmente confundido. O sea, me parece una ridiculez absoluta, pero bueno. Claro, a ver, estabas diciendo el tema del brake testing, ¿no? Para que la gente un poco lo entienda, ¿qué es lo que estaba intentando hacer Alonso llegando a esa curva número 6? Lo que decía de comprometer la entrada para salir mejor, que eso es una técnica de defensa, ¿no? Y de conducción. Sí, yo no te lo sabré decir a ciencia cierta cómo ha sido, porque al final no he corrido en Fórmula 1 y no sé el tema de las distancias, de dónde está el coche que te sigue y demás. Fernando es mucho más experto en esto y él sabe lo que hace. Quiero pensar que su intención al final es que yo creo que Russell estaba a una distancia que al principio, en la curva de antes, está relativamente lejos, ¿vale? Con lo cual, supongo que es una distancia en la que al paso por curva de la siguiente curva no va a perder tanta carga aerodinámica, no va a perder tanto porque no va demasiado cerca, sin embargo puede tener una salida de la curva tan buena o mejor que la de Fernando y seguir en zona de DRS y coger justo el DRS y la salida perfecta para acercarse al máximo a Fernando. Entiendo que su intención fue pues sorprender un poco a Russell de, uy, ¿qué está pasando aquí? Descolocarlo un poco de que no tenga la misma velocidad de paso por curva y conseguir salir mejor que él y hacer ese pequeño hueco de que el rebufo empiece a funcionar un poco más tarde, ¿sabes? Que de todas formas hubiera tenido que defenderse con DRS y demás llegados a la siguiente curva, pero yo creo que ese fue su pensamiento, no lo sé. Claro. Ahí, por ejemplo, hay varias cosas, ¿no? Que lees la directriz que ha mandado la FIA con la sanción y son un poco difíciles de entender, al menos desde fuera, ¿no? Dicen, por ejemplo, que Alonso había hecho la curva con una frenada 100 metros antes o con una levantada 100 metros antes de la Sí, vuelta previa, pero... pero eso es igual, es que esos datos me parecen una absoluta ridiculez, porque, o sea, si Fernando decide frenar 200 metros antes, perfecto, pásalo, Claro. pásalo si frena antes. O sea, quiere decir, no te está haciendo ninguna guarrada, es que ya sé que es una curva en la que es difícil adelantar, pero si Fernando hace algo fuera de lo común, pásalo o haz algo. Entonces, eso es lo que descolocó a Russell, pero que esa sea una razón de decir, no, es que claro, está conduciendo de una forma errática. No jodas, o sea, coño, que somos pilotos profesionales. Claro, por ejemplo, ¿podría haber hecho algo Russell para evitarlo? ¿O crees que se lo ha comido? ¿Crees Yo, que yo ha creo caído en que la trampa? yo no entiendo cómo pierde el coche, o sea, no lo sé muy bien. Normalmente cuando sigues un coche muy de cerca, lo que ocurre Sí, es que pero pierdes carga aerodinámica adelante. Me sorprende cómo pierde el coche. Yo creo que le descoloca, se desconcentra de alguna manera, es lo que quiero pensar. Porque me parece muy extraño, ¿no? Lo pierde en entrada de curva, no es ni salida o todavía y pierde el culo ahí. No sé, es curioso. Claro. A ver, mira, te voy a poner, Dani, si te parece, no sé si estás viendo la imagen, la Sí, cámara sí. on board de Fernando en este momento. Estamos viendo aquí, por ejemplo, la aproximación a esa curva número 6. Hay una cosa que la gente dice mucho, ¿no? Lo de, es que pisa el freno, es que Fernando a 100 metros de la curva, un poco antes de los 100 metros de los que se hablaba, pisa el freno. No sé si a lo mejor es un error de Fernando, o es un fallo de cálculo, No, no, o... no es un error, no es un error ni un fallo, es decisión suya esto. ¿El por qué? ¿Y por qué lo hace así? ¿Y cómo lo hace? Eso nunca lo sabremos, eso solo lo sabe él. Y Claro. eso es muy difícil de valorar. Pero tú, si pisas el freno 300 metros antes, de una forma que no es de una forma errática, no es como cuando hubo aquella resalida tan polémica en Arabia Saudí entre Verstappen y Hamilton, que no le quería dar el DRS y tal, que le hizo un break test, dijeron, eso es muy diferente, ¿sabes? Están yendo los dos coches a unas velocidades poco comunes, pero aquí están yendo a velocidad pura de carrera. Fernando decide frenar, volver a acelerar. Si consideras que está yendo demasiado lento ahí y tienes la opción de adelantarle, pues intenta adelantarle, pero yo creo que lo desconcentra y el otro, bueno, yo creo que se despista y pierde el coche, pero me parece como muy extraño todo, ¿no? Entonces,
Yo creo que lo que hizo a los comisarios tomar esta decisión también es una radio que se escucha luego, o se ¿Vale? escucha o yo la he escuchado en los highlights de las radios del fin de semana. La de Red Flag, ¿no? La de la bandera roja después. No, después del accidente, Ok, ok. pone una radio de Fernando y dice, tengo un problema con el acelerador, está muy duro el acelerador, no puedo acelerar. Mi opinión desde fuera, Sí. sin saber nada, y sin haber hablado con Fernando o con nadie. Yo creo que él se da cuenta, él intenta hacer algo no fuera de las reglas, ni me parece ninguna guarrada en ninguna sociedad, repito. Pero él intenta engañar a Russell de una manera, Russell pierde el coche, tiene el accidente, y yo creo que él piensa, uff, se ha liado. En plan, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? No que él se sienta culpable, pero piensa, lo que ha pasado, ¿sabes? No pensaba que Russell lo fuera a perder, ¿no? Que fuera a caer tanto en la trampa, a lo mejor. Sí, entonces yo creo que dice este mensaje como para protegerse. Y como luego entiendo que su explicación en comisarios y demás ha sido, yo simplemente, o sea, pues puedo levantar antes o quiero preparar la salida de la curva. Claro, no tiene mucha similitud el decir, no, es que estaba preparando la salida de la curva con, no, es que el acelerador me ha fallado, me Claro. iba bien el acelerador. Entonces, eso quizá les ha hecho pensar, uy, está intentando hacer un juego extraño y les ha llevado a tomar esa decisión. Pero repito, aunque intentes hacer eso y hayas dicho A o B, macho, meterle un drive-thru por esto, o sea, me parece, ya estamos hilando muy fino. Claro, Y estamos llegando a unos límites que no puedo entender. eso te lo quería preguntar también, Dani. O sea, si esto no hubiera acabado en accidente, lo acabas de decir tú ahora, ¿no? O sea, a lo mejor a Fernando o a los propios comisarios les sorprende que ese movimiento de Alonso acabe en un accidente de Russell. Si esto no hubiera acabado con Russell, con ese accidente, y además tan espectacular, volcado en mitad de la pista, ¿de verdad tú crees que se habría sancionado esto? Seguramente no, y quizás esa sea una de las causas. También he leído por ahí que ha sido una forma de la FIA y de la Fórmula 1 de protegerse del error de no haber sacado una bandera roja. Tendría totalmente toda la coherencia, o sea, tendría todo el sentido, porque es que ¿Tú me crees? parece bárbaro que nos saquen una bandera roja en la última vuelta. Quizá para no condicionar el resultado, pero madre mía, es que el tío se queda ahí en medio y hemos tenido accidentes. Sí que sé que no es una curva como Rouge o sitios en los que ha habido accidentes mortales en otras categorías de un coche que se ha quedado y ha llegado otro pero o sea, es que además ellos escuchan las radios Russell en el momento que oyes a un piloto gritar red flag, red flag, red flag, red flag. Tienes que darle al botón. O sea, olvídate, es que yo qué sé qué le ha pasado. O sea, que puede que esté perfecto, pero quizá el cinturón le ha estirado y se ha quedado sin respiración, no lo sé. O él nota que se está encontrando mal, ¿sabes? O sea, mete una red flag. Entonces, bueno, al final puede que haya sido una manera de desviar la atención, ¿sabes? Y la desviación de esta manera me parece ya extremo. Claro, pero entonces un poco, Dani, lo que estábamos comentando es que si no hubiera accidente y no hubieran entonces no hubieran sancionado a Fernando, tampoco estamos yendo al pie de la letra, porque lo que dice el reglamento es que aquí no se sanciona por la consecuencia, sino que se sanciona por el movimiento. Sí, porque al final, claro, siempre es un poco esa la duda de qué sancionas. El movimiento, la causa, la consecuencia, no queda muy claro, y también en el papel que pone la FIA es que no queda nada claro. Claro. Tú como piloto, Dani, y viendo que, por ejemplo, esta maniobra que de nuevo, insistimos, yo creo que es una maniobra de defensa normal, ¿no? En carreras, el jugar un poco con las distancias, el frenar antes y tirar el ancla en el vértice para salir con mejor tracción. Si esto de repente lo consideran como un movimiento errático o potencialmente peligroso, no sé muy bien dónde está el límite. Si a lo mejor hacer las contratrazadas o tirar un dummy y que otro se pase de frenada y se vaya contra el muro, ¿se considera también movimiento errático o peligroso? Es siempre muy difícil de juzgar, pero toda la vida se ha juzgado. En competición se ha juzgado acciones en la entrada a una curva, pero cuando es alguien adelantando a alguien, cuando ha habido movimientos erráticos, la mayoría de las veces ha sido un break test, pero a la salida de una curva, no en una recta, porque es que además no tiene ningún sentido hacer un break test en una recta, porque lo único que ocurre es que te van a adelantar.
Entonces, en este caso es una situación, es que, o sea, Fernando tiene un gap de casi 6-7 décimas, yo creo, y decide levantar para que el otro esté más cerca y dificultarle un poco el paso por curva en la siguiente curva. Es como si una curva lenta yo me paro en el vértice un poco más de lo normal para que el otro no pueda acelerar cuando él espera acelerar y tenga que esperar a que yo decida acelerar. Eso no es antirreglamentario ni es que no me parece nada mal. O sea, son tácticas dentro de la legalidad absoluta. Y Fernando es un perro viejo, es decir, una persona de su experiencia, pues bueno, busca hacer cosas poco comunes. Yo lo que hizo Fernando no lo he visto nunca, no lo ha hecho nadie nunca. O sea, Russell no se llega a chocar y tener este accidente tan espectacular y se sale, lo pierde un poco y Fernando le gana y es un héroe, ¿sabes? Y todo el mundo estaría diciendo, wow, Fernando, qué pasada, qué inteligente lo que ha hecho, porque le encanta encontrar estas pequeñas cosas que es rozando el límite de lo legal, bueno, es que no diría lo legal, pero quizás el señorío, que dirías, no, tal, al final estamos compitiendo, o sea, no es que se trate de ser un cabrón, pero tú intentas encontrar pues métodos en los que puedas defenderte rozando a veces la legalidad, pero Fernando no ha sido un piloto que haya, o sea, en toda su experiencia y todos sus años en Fórmula 1, yo creo que no ha sido un piloto que puedas decir, no, es que roza mucho la legalidad. Nunca ha sido así y hay otros pilotos como Verstappen o Schumacher, te diría incluso a veces, que a veces han llegado a límites que dices, bueno, la acción de Schumacher en su día cuando tuvo el accidente en la cual y en Mónaco, que se ha hablado mucho, Verstappen, que siempre, bueno, es un piloto que sabes que cuando estás peleando cuerpo a cuerpo va siempre a rozar el límite de lo que es legal y lo que no, y en 2021 la temporada con Hamilton lo vimos clarísimo, y Fernando no es una persona que sea así, por lo cual, bueno, encima que Johnny Herbert sea el comisario que tiene que decidir sobre bueno, no creo que fuera él el que decidiera, pero al final él da su opinión de piloto y yo no me creo que absolutamente un piloto que sea totalmente imparcial no es capaz de aceptar que pongan una penalización a Fernando ahí, no me lo creo. Te quería justo preguntar por eso, Dani, me gusta mucho que me lo hayas sacado porque no sé si tú has tratado alguna vez con esa figura del comisario piloto, si está presente, por ejemplo, en dirección de carrera, ¿cómo es esa conversación que tienes con el comisario piloto? No suelo tener mala relación con los pilotos, pero a veces hay gente pues, bueno, que no congenias tanto. Entonces había un piloto que era el piloto experto que estaba ahí como de comisario, que encima era de BMW, expiloto de BMW en el DTM, muchos años y demás. Y corríamos BMW, Mercedes y Audi en el DTM. Entonces hubo una carrera en Zandvoort que yo tuve una acción con Farfus a final de carrera en el que me lanzo en la última chicane en el último minuto y él se mueve un poco y yo no me lo espero y le pego un viaje que vamos, lo mando directo al muro y accidente de la leche, no se hace nada, obviamente se queda bien, yo me quedo fuera, estábamos peleando por un décimo, o sea, tampoco es que fueran, pero bueno, o sea, yo seguí luchando, ¿no? Entonces lo intenté, me salió mal y me di cuenta de mi error absoluto. Bueno, pues fue a los comisarios, tal, y yo ya de primera dije, es culpa mía, lo siento, me he equivocado, tal. Bueno, me querían descalificar del evento y la siguiente carrera que no corriera. Cuando yo ya, es que llego a un punto que digo, es que ya no sé, ¿qué más quieres que haga? O sea, estoy diciendo que me he equivocado, no puedo cometer un error, ¿no? O sea, me estás diciendo que soy un absoluto criminal. Claro, tío de BMW, Farfus corría con BMW, presión de marcas, tal, de bueno, pues nos cargamos a este tío y fuera, ¿sabes? Entonces, bueno, a veces hay esto, que te encuentras con gente pues que no sabe ser imparcial. Pero claro, el problema es que los comisarios no son los mismos en cada carrera, que es algo a lo que hemos atacado ya bastante también con la federación. Pero imagino que tiene que haber, o debería de haber, alguna línea de actuación fundamental, ¿no? O cada comisario piloto tiene su propio criterio y va por su libre albedrío. Claro, es que ahí es el tema. Yo creo mucho en lo de tener un comisario piloto experto que tenga la opinión del piloto, pero intentemos tener siempre el mismo, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Claro.
contrata a un tío. O sea, en la IMSA, pues corriendo en la IMSA, en el WEC. En el WEC no lo sé porque es mi primer año, pero en IMSA, un expiloto que se llama Johannes Van Overbeek, que lleva ahí, vamos, yo llevo 3 años corriendo en IMSA y siempre ha sido el mismo piloto. Ya está, tú, oye, si alguien sabe tomar las decisiones y sabe escoger bien y consideran que está haciendo un buen trabajo, ¿para qué te vas a poner a cambiar de pilotos? Es que no tiene ningún sentido. Has dicho una cosa al principio, Dani, que me ha gustado mucho, y yo creo que la gente también va a estar de acuerdo con ello, y es que decías que este tipo de interpretaciones a veces vienen porque el reglamento está, no sé si demasiado sobreregulado, pero que se hace una aplicación tan literal de lo que dicen las reglas que acabas entrando en un sinsentido. No sé si sientes que se ha perdido ese sentido común en el juicio de las luchas en Fórmula 1 y en las carreras en general. Sí, pasa mucho. Lo veo en muchos reglamentos que a veces... depende del director de carrera que te toque o la persona que decida, los comisarios deciden, mira, yo quizá por falta de experiencia, ¿no? ¿Sabes? Yo no sé, es que también es muy difícil valorar el trabajo de un comisario, de un director de carrera. Nosotros somos pilotos, pero en realidad yo no tengo ni idea, ¿sabes? Estoy seguro que en realidad criticamos muy fácil y yo me incluyo, soy el primero que... es muy difícil de valorar, ¿no?, el trabajo que hacen, y hay situaciones en las que pues, quizás un comisario que no tiene tanta experiencia y dice, mira, oye, tú, me dejo de tonterías, no sé cómo aplicar esto, entonces aplico lo que dice el reglamento y me olvido. Pero a veces yo creo mucho en el sentido común, ¿no? Hay situaciones que yo puedo hacer una acción cuestionable y que tú vayas al reglamento y digas, bueno, es que por hacer algo así, en teoría es un drive-thru, pero realmente... Es como la acción que hubo en la Fórmula 3, es que el ejemplo es clarísimo, ¿eh? En la free practice de la Fórmula 3, creo que sabes cuál digo, ¿no? En los libres, Solov y Alex Dunn. Me parece, pero algo dantesco que se haya penalizado así. O sea, es la misma que le cayó a Pérez, ¿eh? 3 posiciones es lo mismo que le cayó a Pérez por bloquear supuestamente a Hulkenberg. ¿Sabes ese criterio? Me parece una barbaridad. O sea, primero Alex Dunn ya tiene que ser penalizado porque está calentando neumáticos ahí delante suyo, que no le deja pasar, que el otro viene full speed. Mucha gente dice, no, es que el espejo del Fórmula 3 se ve mal, tal, no sé qué. O sea, estos chavales, sí, Fórmula 3 jóvenes, tienen una experiencia de entrenos, de simulador, de tal, saben perfectamente quién hay alrededor y si alguien está en vuelta rápida o lenta. Y lo ves claramente saliendo a la curva, no te pongas a calentar si tienes dudas, ¿sabes? Y el otro, bueno, hace el otro obviamente es una cagada. Entonces, que le caigan 3 posiciones solo a solo... ya te digo, yo no soy comisario, no soy director de carrera, no soy el que tiene que decidir, pero vamos, o sea, me parece muy, muy, muy poco lo que se hizo por ambos. Ahí estamos de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Dani, el tiempo, el criterio, la explicación, la experiencia que tienes y vamos a ver si somos capaces de resolver este entuerto de la sanción de Alonso. Sí. Pues ahí estaba la entrevista con Dani Juncadella. Vuelvo a reiterar otra vez desde aquí mi agradecimiento a Dani por habernos prestado su atención esta mañana. Sé además que estaba en medio de un test con el Chevrolet con el que va a competir en las 24 horas de Le Mans y que estaba un poquito pillado, pero ha sido capaz de encontrar el momento para poder atendernos. Ya digo, esta es la parte del piloto, esta es la explicación del que se pone el casco, ¿no? Y al final es un 50%, yo creo, de esta situación. Tenemos a los pilotos opinando por un lado, pero yo también quería buscar la parte federativa, quería buscar la parte legal, la parte de la Real Federación Española de Automovilismo, la parte de la FIA incluso, y he podido encontrar en esa conjunción a Joaquín Verdegay, que es vicepresidente primero de la Real Federación Española de Automovilismo, que también ha estado en la Federación Internacional de Automovilismo, ya ha estado en este canal de Twitch y de YouTube alguna vez con nosotros, y quería que vosotros escucharais también esta segunda parte, la parte de la interpretación del reglamento. La visión, la perspectiva, no del que conduce, sino del que regula sobre el que conduce. Se hace especialmente difícil saber dónde estás y qué norma aplicar en cada momento. Efectivamente se ha sugerido que haya una mayor dureza. Te encuentras que hechos tremendamente similares o aparentemente idénticos acaban siendo sancionados con unas sanciones radicalmente diferentes.